Buenas tardes, esto es Piensa Prensa y hoy nos acompaña Carolina Tapia Espinosa. Carolina es parte de la Confusan, pero hoy día además nos viene a hablar como Confusan a nivel mayor, ¿cierto? Estamos hablando, lo anoté acá para que no se me olvidara, de Federación Confusan Centro-Occidente. Sí, así es. Y viene a contarnos un poco, porque nos han venido enterando de cómo va todo dentro, en distintas cápsulas. Pero hoy además queremos profundizar porque ustedes estuvieron hace muy poco con un paro que de alguna manera se pone el acento en el tema de la delincuencia y la violencia, que es evidente que existe, pero ustedes están con muchas peticiones sobre la mesa de las que parece nadie habla y quedan invisibilizadas. Cuéntanos, por favor, ¿qué pasa ahí? Sí, contarle a la comunidad usuaria que hemos tenido que realizar paros. Hicimos un paro en el primer semestre donde se comprometieron plazos para cumplir ciertas cuestiones que no se cumplieron. Y por lo tanto tuvimos que ahora realizar nuevamente una paralización que tiene una serie de demandas que están referidas a incumplimientos para la nivelación del bono trato usuario, para la respuesta a las apelaciones de la asignación de desempeño difícil, pero no solo tiene que ver con estas cuestiones que son reivindicativas salariales, sino que también de nuestra lucha por mejorar el sistema de salud pública y en eso los problemas de conectividad. Yo les puedo decir hoy día a ciencia cierta que el internet, la ficha clínica electrónica es como el agua para poder funcionar en un centro de salud y fíjate que se nos cae el sistema cada rato y eso genera mucha dificultad en la prestación hacia nuestros usuarios y eso se relaciona también con el otro gran problema que hoy día tenemos, que es el problema de la violencia. Estamos sufriendo una cantidad de maltrato, de robo, de alteraciones delictuales en los propios centros de salud que es absolutamente ya inmanejable, que pone en riesgo la vida del personal, como así también la condición de la prestación de servicio para nuestra comunidad usuaria y por lo tanto todos esos temas están a la raíz de un tema profundo que es el problema de la falta de financiamiento para brindar este servicio que es ni más ni menos que el derecho humano a la salud. Carolina, tú estabas comentando esto, yo creo que es súper importante que la gente entienda. Primero, al no atender lo que ustedes plantean como Confusan, en realidad lo que se está desatendiendo es el servicio de salud. Exacto. Lo de la conectividad es básico porque significa que las personas tienen la capacidad o la posibilidad de acceder a sus fichas, a su tratamiento y además a la celeridad. O sea, esto de que las cosas se demoren eternamente no es porque sí, tiene que ver mucho con el tema de la metodología. Yo me imagino que cuando hablas de la violencia también lo ligas a eso, ¿no? Que los pacientes y quienes van al servicio de alguna forma se sobrepasan. Absolutamente, o sea, tenemos un déficit de personal, déficit de horas para atender a la gente, entonces si además de eso tú le agregas que se cae el sistema, que no accedes a la ficha clínica, que el personal tiene que quedarse fuera de su horario para llenar los antecedentes y registrarlos en la ficha sin que nadie les pague, les recompense esa situación, recarga al trabajador su condición laboral, pero además entorpece y desatiende la escasa atención que tenemos en los centros y por lo tanto eso también gatilla que las usuarias y usuarios se alteran y van gatillándose más agresiones de las que habitualmente el sector de salud tiene, porque el sector de salud históricamente es un sector en el que como atendemos la crisis, ¿cierto?, la enfermedad, el dolor, históricamente ha sucedido violencia, pero en el último tiempo ya es una cuestión absolutamente desbordante y lo que nos preocupa tremendamente es que el gobierno, lejos de atender los problemas estructurales de deficiencia de recursos, se aboca solo a atender el problema de la violencia, pero con una mirada absolutamente restringida a lo policial, a lo restrictivo, a nuestro juicio con tremendo riesgo de cuál es el enfoque que le damos para abordar este fenómeno, que no es un fenómeno exclusivo de nuestro sector. Hay un problema de violencia en Chile y en el mundo, pero hubiéramos esperado que en un gobierno como en el que hoy día rige nuestro país hubiera un enfoque más integral y de fondo y lamentablemente no solo se invisibilizan las otras demandas, solo se atiende el problema de la violencia, sino que además la mirada que se le está dando nos parece que va por el camino absolutamente negligente o circunscrito a lo policial y no a lo estructural y complejo que es realmente. O a lo mediático, ¿no? Uno le da la sensación de que esto es como lo que más vende, por decirlo de alguna forma. Así es. Esta asignación por desempeño difícil, ¿a qué te refieres específicamente? Los establecimientos de atención primaria tenemos que postular cada cierto tiempo, 3 años los establecimientos urbanos y cada 5 los rurales, a una asignación que se le entrega como un bono adicional para aquellos centros que tienen mayor dificultad
de prestaciones porque están alejados, para el caso de los rurales y en el caso de los urbanos justamente donde se ocasionan situaciones de violencia, entre otras variables, población de riesgo y otras cuestiones que se van ponderando para la asignación. Y fíjate que en la calificación del periodo anterior hubo errores y estamos hablando desde el 2002, que a la fecha no se han corregido y por lo tanto hay compañeros y compañeras de algunos CEFAM que no están recibiendo la asignación que les corresponde. Perdona, tú nos estás diciendo que hay 22 años de desfase. No, del 2022 a la fecha. 22, o sea, 2 años de atraso en que estas apelaciones no se han resuelto. Por eso te digo que las demandas que hemos hecho y el paro que hicimos este año, en el primer semestre y ahora hasta hace pocas semanas atrás, tiene que ver con temas que venimos trabajando hace años y que no se cumplen, que no se resuelven. Uno podría decir en términos de lo que pesa, en términos del presupuesto total, estos son detalles, más bien son problemas casi administrativos que el Ministerio no ha podido resolver o que no ha querido resolver, porque efectivamente vemos hoy día una cartera de nuestro sector que está concentrada en resolver, por ejemplo, el tema de las ISAPRES o resolver las listas de espera para lo que son fundamentalmente las prestaciones del sector hospitalario, comprando prestaciones privadas en vez de darle los recursos a los hospitales para que atiendan desde el sistema público. Y ese es el foco de la ministra y no de fortalecer el sistema público, que es el que atiende más del 80 y tantos por ciento de la población. Comentando, Carolina, yo creo que es súper importante que la gente lo entienda, porque esto pasa a todo nivel en términos estatal versus privado. Cuando yo privilegio entregarle fondos a lo privado, o sea, hay gente que está lucrando con esto y yo como Estado le entrego fondos que perfectamente podría destinarlo a lo estatal y fortalecer nuestro sistema público. ¿Por qué no se hace eso? Es increíble, uno no se entiende, no se explica, no tiene ninguna congruencia con la propuesta programática del actual gobierno. El actual gobierno en su programa planteaba el fortalecer la atención primaria, porque además, dicho sea de paso, prevenir es mejor que curar. O sea, si invertimos en la atención primaria, podemos evitar atenciones del nivel secundario y terciario, que son ya atender la enfermedad. Sin embargo, nada de eso prácticamente se ha hecho. Hay unos pilotos, hay cuestiones que son bien erráticas, que han tenido poca continuidad y nada de fortalecimiento al sector hospitalario. Sigue la actual cartera comprando prestaciones a las clínicas en vez de entregarlas desde los hospitales, cuando en los hospitales estamos hablando que las prestaciones cuestan a lo menos la mitad o menos incluso, porque claro, en el hospital no hay fines de lucro, pero hay un problema de gestión y de administración que realmente está referido a una mirada neoliberal que ha ido de camino a hacer de la salud un negocio y no un derecho como nosotras, las trabajadoras y trabajadores, queremos que sea y que se cumpla, ¿no? Sí, además no está en línea con el propio programa de gobierno, que no se ha podido implementar casi en nada. O sea, tenemos problemas concretos y además el Estado está prefiriendo pagarle el doble a una empresa privada que entregarse al Estado, que dicho sea de paso, se sigue degradando porque como no le llegan los recursos, va cayendo más. Carolina, ¿qué sigue ahora? ¿A qué debiéramos decirle a la gente que esté atenta en este proceso a fin de año? Mira, nosotras estamos ahora súper enfocadas en resolver nuestros temas más de cortito, de estas demandas que te planteaba. Nos parece que es súper importante que el gobierno y que en eso la comunidad usuaria entienda. Nosotros creemos que es importantísimo enfrentar el tema de la violencia, pero esto no puede significar que sea mediante la instalación de guardias privados en los centros de salud, o sea, el camino de la policía o de generar espacios con armamento en los establecimientos, incluso nos parece de un riesgo tremendo. O sea, ¿qué va a pasar cuando las bandas lleguen a, incluso, por ejemplo, recuperar, a quitarle el armamento a personal privado que esté en los establecimientos? Eso en ningún caso. Nosotros creemos que debe ser la policía, los carabineros de Chile, que hagan turnos y hagan cumplimientos de proteger los establecimientos, pero eso como una medida de crisis, una medida paliativa para la coyuntura que estamos enfrentando, porque aquí lo que de fondo se requiere es que los servicios de salud estén mejor dotados, tanto de personal como de insumos, pero así también de ampliar los servicios de salud. Ya tenemos tremendos problemas de infraestructura, de dotación, de caída de los sistemas de conectividad, y mientras esos problemas no se resuelvan, la verdad es que estamos atendiendo con mucha dificultad a la población. Y el gran tema que en este momento en la Confusam estamos pendientes es respecto de la ley de presupuesto. Es fundamental que el sistema de financiamiento se mejore, que el per cápita, que es el mecanismo a través del cual se financia la atención primaria, alcance un valor que realmente
pueda financiar las prestaciones que hoy día damos en los centros de salud, y esa es nuestra pelea, nuestro compromiso como sindicato de las y los trabajadores de los centros de salud primaria, consultorios, postas de salud, los CESAR, los SAPU, que estamos en el territorio haciendo trabajo con la comunidad, requiere tener un financiamiento que nos permita entregarle a la gente la salud que se merece, y eso debe estar reflejado con cifras concretas en el presupuesto de la República para el próximo año 2025. Perfecto. Entonces, para que la gente sepa, atención primaria es donde uno llega primero cuando tiene una emergencia. Seguimos en esta entrevista con Carolina, que nos está contando cómo ha ido este año y este proceso de Confusam a nivel nacional. Y lo importante es que atendamos a este fenómeno. Nos estabas diciendo lo del presupuesto. El presupuesto, ¿cómo, en cuánto está en déficit según la mirada de ustedes, el cálculo que han hecho duro, que atienden a la gente en los territorios? Mira, hay un déficit estructural, cosas que hasta antes de la dictadura se invertía, porque yo no digo se gasta, se invertía en salud algo así como el 3,5% del Producto Interno Bruto en el sistema de salud. Dicho sea de paso, nosotros tenemos un sistema de salud maravilloso, que en 1952 se fundó desde que Salvador Allende y otros próceres en ese tiempo, porque en ese tiempo muchos políticos de distintos sectores tenían una mirada del bien común y del sentido del Estado y del bienestar de la población. Un sistema de salud que nos da hasta la fecha tremendos logros. Es un sistema que, si nos comparamos con países vecinos, tiene cobertura en cada rincón del país. Tenemos una posta, un consultorio, es decir, hay salud pública, pero se ha ido degradando. En el tiempo de la dictadura no se invirtió nada en salud y, por lo tanto, hay un déficit estructural grande. Y a pesar de la vuelta a la democracia, no se ha recuperado esa inversión desde el presupuesto para el sistema de la salud. Y para lo que es la atención primaria, que es el sector que nosotros representamos y que además, en ningún caso para rivalizar con los hospitales, pero que necesitamos que se le entreguen los recursos a los hospitales, pero que también se invierta lo que en teoría se dice, porque hoy día en la política pública se habla de que la atención primaria es el pilar, que como tú bien decías, si prevenimos, si hacemos el control sano, si estamos en la parte antes de la enfermedad, estamos, además de construyendo una vida mejor, también siendo más eficientes. Ahí no hay una congruencia respecto de la cantidad de la torta de salud. Menos del 30, algo así como el 20 y tanto % apenas se entrega a la atención primaria, y por lo tanto tenemos un déficit tremendo. Mira, nosotros nos financiamos con el sistema per cápita, que es una cantidad de dinero por inscrito en los centros de salud. Eso está alrededor de los 11.000 y poquito por persona inscrita al mes que se nos transfiere, pero eso, según estudios, debería estar por sobre los 15.000 pesos para un consultorio urbano, no rural, no de alta exigencia, y por lo tanto es un déficit tremendo que hoy día tenemos en los centros de salud y que requerimos de verdad entregar para poder dar las prestaciones que necesitamos para la población. Perfecto. Es bueno que la gente entienda un poco el proceso que se está dando. Nosotros como Piensa Prensa vamos a estar súper atentos, les vamos a recibir obviamente todas las veces que vengan, y también a las diputaciones y quienes están encargados de votar este tema, que es el presupuesto, que se ve ahora entre octubre y noviembre para el próximo año 2025. Y espérame, hay algo que es súper importante también y que tiene que ver con el espacio sindical. Nosotras ahora empezamos también el proceso de negociación por reajuste salarial del sector público. Estamos terminando de construir el petitorio. Esto es súper importante porque no solo tiene que ver con las condiciones laborales del mundo del trabajo, sino que también tiene que ver con entregarle a quienes somos servidores y servidoras públicas un salario digno que nos permita entregar servicios públicos de calidad. Y valga decir que ya llevamos casi una década en que este reajuste salarial no ha significado en ningún caso incremento, sino que apenas casi o no siquiera alcanzar el IPC. Por lo tanto, nuestros salarios se han ido devaluando hace mucho rato, y necesitamos entonces también que en este proceso de negociación la comunidad nos apoye en esta única negociación ramal que tiene Chile, que es tan importante para acrecentar el poder adquisitivo de los salarios de las y los trabajadores. Perfecto, muchísimas gracias, Carolina. Un llamado acá a este gobierno y a todos los gobiernos a reforzar la salud estatal. Muchas gracias. Piensa Prensa, les esperamos, véannos, difúndannos y apoyen la prensa independiente.